Un hermoso y lindo miércoles, hoy nuevamente, como siempre, cada miércoles en la introducción de esta escuela sabática, estoy haciéndoles una invitación aquí a su iglesia de Perris. Todos los miércoles a las 6 de la tarde hemos cambiado el horario por el cambio también de horario que hemos tenido. Así es de que, recuérdate, a las 6 de la tarde estamos aquí para traer esas cargas, para traer esos testimonios, esos agradecimientos a nuestro Señor y que, bueno, podamos compartir también un poco la palabra de Dios en esta media semana. Así es de que a las 6 de la tarde te esperamos. Estamos acá todos los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy tenemos la segunda parte de ese sueño que Nabucodonosor tuvo, de esa interpretación, la imagen que Dios le presentó a este rey en ese sueño y en la cual también se la mostró a Daniel para que pudiera darle e interpretarle lo que significaba esta gran imagen en este sueño del rey Nabucodonosor. Quiero decirles que hoy nuevamente está mi hermano Alejandro acompañándome para dar este estudio y pues que agradezco grandemente a Alejandro que esté nuevamente aquí conmigo. Al contrario, pastor, siempre aquí estamos. Mediante Dios nos pueda bendecir siempre por medio de su palabra, su conocimiento y podamos nosotros seguir adelante siempre, pastor, alabando y glorificando su nombre. Amén. Bien, Alejandro, si te parece bien, pues vamos entonces a la oración para entrar de lleno a este estudio. Les invitamos. Oremos. Amante Dios de los cielos, que conoces nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado, ayúdanos a comprender más de cerca, Señor, lo que tú has revelado por medio del profeta Daniel, en lo que respecta a nuestro entorno, lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, en este mundo, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, y la relación que tiene con nuestra vida, que podamos nosotros ponernos en armonía siempre con tu palabra y que podamos, Señor, amar tus mandamientos y cumplirnos y estar seguros, estar guardados en el día de la prueba. Gracias, Padre amante, por medio de esta lección, edifica nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hoy, Alejandro, nos toca ver el capítulo 2, pero ya los últimos versículos, del 31 al 49, donde ya nos va a hablar acerca de esa interpretación de la preocupación de ese rey, qué había soñado, qué significaba su sueño, y que bueno, ya del versículo 31 al 49 ya hay una descripción totalmente. Siempre hablamos de 5 metales, pero realmente esta estatua tiene 6, porque no contamos el barro. Siempre hablamos del oro, de la plata, del cobre y de oro. Oro, la plata, el bronce, el hierro. El hierro. Y el hierro en los pies tenía barro cocido. Entonces son 5. ¿Ok? ¿Qué era lo que representaba? La lección pues ya nos está llevando a ver que estas historias, porque desde la cabeza hasta los pies y aún los dedos, son historias proféticas, pero que de un modo u otro parece que la estatua aún está, no ha caído. Han caído imperios y todo lo que la historia nos ha dicho o nos está diciendo, pero la estatua sigue. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede en los pies, algo que sucede y que viene y la derriba. O sea, quiere decir que todos estos poderes todavía de una forma u otra están trabajando, están obrando, doblegando a los hijos de Dios, humillando a los hijos de Dios, pero que va a venir un reino para los hijos de Dios. Es a veces complejo querer entender la profecía desde la forma que la estamos leyendo o los libros proféticos, pero
Ya en otras lecciones hemos visto que el libro de Daniel nos habla acerca de sueños, de visiones, de simbolismos. Precisamente en esta imagen que el rey Nabucodonosor soñó, y que vino Daniel y le dijo la interpretación de lo que significaba la imagen. Era una estatua con diferentes metales, y entonces es un simbolismo, no precisamente que el oro, el plata, se dirige a que cada uno de ellos tiene una representación de algo o de alguien. Y así es el libro del profeta Daniel. Recordemos siempre que el profeta Daniel es un instrumento humano y que nos quiere presentar siempre a Cristo, que es el que está él controlando los eventos, está controlando el mundo en lo que gira en nuestro alrededor, y los eventos que han pasado y que se avecinan. Vayamos para comenzar, pastor. A mí me gustaría que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 17. Segunda de Crónicas 36, y el versículo 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes. Está hablando aquí de Jerusalén, o sea, del pueblo judío, en la casa de su santuario, sin perdonar a joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Seguimos leyendo. Más adelante dice: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia. Seguimos leyendo. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Es lo que vino a hacer Babilonia en contra de Jerusalén. Seguimos leyendo el 20. Vamos el 20 y el 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Ahí es donde estaba Daniel. Y fueron siervos de él, o sea, del imperio babilónico, y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas. Iba a venir otro imperio, que eran los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, aquí vemos una profecía que fue cumplida en el tiempo de Daniel, y Daniel fue uno de los que fue llevados a Babilonia, y se encontraba en ese imperio de Babilonia, y fue usado por Dios para interpretar esta imagen. ¿Por qué traigo yo a enfatizar esta profecía? Porque era una profecía que Dios sabía ya por medio de sus siervos los profetas. Jeremías, ahí lo vimos que estaba, de que iba a destruir a Jerusalén, que iba a destruir a su pueblo si no volviera a sus mandamientos. Ahora era condicional esa profecía. Claro. Pero no se arrepintieron, y es por eso que fueron cautivos, y como dice la palabra de Dios, como ya leímos, 70 años estuvieron allá, y la tierra en Jerusalén estuvo asolada, estuvo descansando. Después volvieron, pero eso ya es otro episodio del pueblo de Israel. Pero en lo que respecta a la imagen en la que nosotros estamos viendo, vemos que esta imagen tiene una representación de metales simbólicos que representan imperios, que representan reinos, pero que no es condicional. O sea, quiero recalcar eso porque esta interpretación de la imagen del capítulo 2 del libro de Daniel, juntamente con la visión que él tiene del capítulo 8 de diferentes bestias, es paralelo, y que son profecías que parten desde Babilonia hasta el tiempo del fin, y que no son profecías que son condicionales. Es decir, son profecías o predicciones que Dios está queriéndonos decir que las llevará a cabo hasta el futuro, hasta el tiempo del fin. Ahora, comencemos con lo primero que vio. La cabeza era de oro. Y la cabeza representaba precisamente al rey
Nabucodonosor, o a lo que representaba el rey, que era el imperio babilónico, de oro, de una forma muy simbólica, bien representada. El oro era que predominaba bastante en Babilonia. Y entonces, bien representada la cabeza de oro, representaba al imperio babilónico que comenzó, si vamos a la historia del mundo, nosotros vamos a la historia mundial, vemos que el imperio babilónico comenzó a gobernar en el año 626 antes de Cristo y vino a concluir su imperio con el derrotamiento por los medos y los persas en el año 539. Es lo que es la cabeza de oro. Ahora, ¿cómo terminaron ellos? Quiero yo enfatizar eso, pastor. Si leemos Daniel capítulo 5, versículo 30, vayamos al libro de Daniel, solamente para ver de qué forma es que terminó el imperio babilónico que representaba la cabeza. Dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Vayamos al 29, por favor, en la pantalla. Mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, es decir, que en ese tiempo estaba gobernando ahora Belsasar, y que era la noche donde concluyó el imperio babilónico y que vino a ser derrotado por el siguiente metal que representaba al imperio de los medos y los persas. Ahora, qué importante, pastor, que yo me pongo a ver en este simbolismo de metales, porque el oro es en valor quizás mayor que la plata. Claro. Pero la plata es quizás en lo que respecta al metal es más fuerte la plata. Más duro. Es más duro. Y así sucesivamente el bronce es más duro que los dos anteriores. Y el hierro, pues no se diga el hierro. El hierro es sólido. Es decir, vemos una representación bien interpretada que Dios le presenta a Nabucodonosor, comenzando con la cabeza de oro, el imperio babilónico. En la historia mundial registra que el imperio babilónico del 626 al 539 estuvo predominante, y después de allí el pecho y los brazos, que eran de plata, vinieron los medos y los persas. Ahora, ¿cómo es que concluyó su imperio Belsasar? ¿Qué pasó en esa noche? Estaban ellos profanando los vasos de... Yo digo, estaban en orgía. Sí, es decir, vemos que sí el oro tiene más valor, pero el imperio que le viene dice que es un imperio inferior. Aunque vino a gobernarlo, a gobernar el mundo, medo y persa, pero también al mismo tiempo vemos que como el oro es más en valor, pero también en valor es menos la plata, es decir, el bronce es menos en valor y también el hierro menos en valor. Es decir, como que hay una degradación de metales que nosotros podemos ver, y si nos damos cuenta cómo es que Nabucodonosor, como pudimos ver el día de ayer, que él dio honor a Daniel por medio de mostrarle la interpretación del sueño, pero que también reconoció que Daniel, tu Dios es Dios de dioses, es decir, tuvo un espíritu de humildad para reconocer y que mandaran todos, que le dieran honor al Dios de Daniel. Pero ¿qué pasó con el imperio babilónico después? ¿Cómo es que después olvidó Nabucodonosor eso? Porque él pensó a sí mismo, digamos, el oro, que era el oro. Después vemos en la historia del libro de Daniel que él manda hacer una estatua de oro puro, es decir, quizás representándose, como diciendo, yo no voy a ser derrotado, yo no voy a... Es decir, la soberbia, el orgullo se llenó. Y en una ocasión incluso quedó él viviendo como un animal. ¿Por qué? Porque él se quiso poner superior y dijo, todo esto lo he hecho con mi mano. Es decir, quiso ponerse por encima del Dios Todopoderoso, que él en una ocasión había reconocido que no hay Dios como el Dios de Daniel. Es decir, como que hubo una degradación moral
ya en ese imperio babilónico por medio de que nosotros podemos ver que él se quiso poner superior. Pero asimismo, Medo y Persa, los medos y los persas, cuando vinieron, Belsasar estaba ya profanando, es decir, estaba quebrantando los mandamientos de Dios, es decir, estaba teniendo una profanación en su imperio. Y asimismo vemos como que hay una degradación moral de cada uno de los imperios, cada uno que viene a predominar. Pues yo pienso en la primera etapa, Alejandro, es interesante quizás agregándole un poquito a lo que tú estás diciendo, como que el rey Nabucodonosor, aunque ya Daniel le había dicho todo acerca del Dios verdadero, como que hay cierto reto de Nabucodonosor hacia Dios, porque Daniel ya le había dicho cómo era esa imagen, y esa misma imagen él la levanta. Tú hablabas acerca de esa imagen en la cual él hace de oro completamente, o sea, como diciéndole a Dios de Daniel: no, yo soy el poderoso, sí, y acepto lo que este hombre Daniel me dijo, pero de que va a venir otro reino a dominarme, ¿cuál? Si a todos los tengo dominados. O sea, aquí solamente yo, que soy la cabeza, pero no soy ni plata, no soy ni bronce, ni soy hierro, ni soy barro, yo soy oro. Y por lo tanto voy a mostrarle al mundo entero de que mi reino ha de permanecer y va a ser para siempre. Hubo un reto hacia Dios, aunque Dios ya le había manifestado. Claro, la historia nos dice que en su momento y en su tiempo él llegó realmente a decir, realmente es el rey. Pero ¿por dónde tuvo que pasar? O sea, a llegar a ser un animal, a comer hierba. O sea, a veces, hermanos, tenemos que llegar realmente a eso, a lo profundo del lodo, para poder decir: Señor, en realidad, sí, yo tengo que obedecerte, yo tengo que guardar. Ahora, ya también Alejandro hablaba... Como que los imperios se iban deteriorando. Sí, se iban deteriorando. Como que había una en deterioro moral, sí, corrupto. En todo. Porque en apartarse de Dios, porque la plata es inferior que el claro, oro, pero o sea, había un poder que iba haciendo más bajo. O sea, Dios pone a Nabucodonosor en lo alto, pero ya en los pechos, ya en los medos y persas, aún en esa reunión que hace Belsasar, ya va más allá, porque ahora usan de lo que ellos saben que es de un Dios ajeno a ellos. Ya viene un juicio directo, la sentencia, o sea, contra Babilonia, ya, y en ese preciso noche ya viene y gobierna Medo y Persa. Ahí se acaba, y realmente Daniel, la historia en realidad nos lleva a ver a Daniel, que aún Daniel con el padre Nabucodonosor lo mantiene, siempre es la cabeza de ese reino, de los imperios. Daniel es el que es ahora sí, el delegado, el representante de Babilonia ante todos los oficiales. Pero aún cuando llega la caída de los medos y de los persas con Belsasar, pues realmente Daniel queda todavía. O sea, Daniel representaba todavía. Representaba la plata, que era los pechos. Pecho y los brazos. Y después el bronce. Bueno, venía más abajo. Viene el bronce y pues... Grecia, o sea, imperio de Grecia, en el cual domina. Pero esto es interesante porque fíjate que la historia dice que... Como que hay mucha degradación conforme a los imperios. Pero aún, hoy día incluso predomina mucho la filosofía de lo que fue el imperio, los griegos. Okay. Digamos, una nota que yo encontré interesante es que Aristóteles, uno de los filósofos de ese tiempo, fue maestro de Alejandro el Magno, el que era el titular, que de una forma rápida vino e invadió y predominó ese imperio de Grecia sobre los medos y los persas. Pero hay algo interesante, que fíjate que en este caso de los griegos es algo interesante porque, por decir, la cabeza, su metal, su forro, era todo de oro. Pero en Grecia, ahora el bronce viene a predominar,
porque aún hasta la vestimenta de los guerreros, de los luchadores, aquellos de ejércitos. Como la representación de la imagen nos lo hace muy directo. Exactamente. O sea, nos lleva a ver que realmente en toda esta historia no podemos decir que Dios no está obrando, porque si nos metemos a la historia, en verdad que todo esto se ha cumplido. Y finalmente el hierro, Roma. El hierro. Bueno, que a la corrupción que vino incluso fue cuando fue crucificado Cristo Jesús en el tiempo del Imperio Romano. El tiempo nos ha ganado, pero hermanos, siempre es interesante poder ver estas historias para ver la realidad que hoy habremos de vivir a través de esta historia, que es interesante conectarla con el libro de Apocalipsis. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.